Siguiendo con la explicación de cómo llenar los formatos de las memorias de cálculo de su análisis técnico y financiero, vamos ahora con la sección de indicadores generales. En esta sección de indicadores generales, ustedes en primera instancia van a incluir el valor de la capacidad de su planta. Este valor lo van a incluir en 3 unidades: en metros cúbicos por año, en metros cúbicos por hora y en toneladas por hora. Este valor de metros cúbicos por año es la capacidad de la planta hipotética que fue dada por sus profesores, y este valor de metros cúbicos por hora y de toneladas por hora es el que ustedes se pueden traer desde la simulación. Entonces lo que deben hacer allá es tomar la corriente de salida y leer el flujo en metros cúbicos por hora y el flujo máximo en toneladas por hora y copiar acá estos valores. Se van a incluir unos indicadores de entradas y salidas, ¿sí? Se van a incluir para las materias primas, para insumos, para servicios industriales, para subproductos y para desechos. Estos son los indicadores generales. Para las materias primas, ustedes van a indicar la relación másica total de sus materias primas sobre el producto principal, de acuerdo a la capacidad de su planta. ¿Sí? Entonces, ustedes van a indicar cuánta materia prima se necesita o qué cantidad de la materia prima 1 se necesita para producir esta cantidad de producto. Entonces, eso es un indicador general de entradas y salidas, ¿sí? Para las materias primas. Van a hacer lo mismo para los insumos. Van a indicar la relación básica total de sus insumos sobre el producto principal de acuerdo a la capacidad de su planta. Lo mismo para los servicios industriales. Van a tomar todos los servicios industriales y van a indicar la relación básica total de sus servicios industriales según el producto principal. Si es flujo de materia, por ejemplo, el servicio de gas o servicio de agua de enfriamiento, entonces ponen unidades de toneladas por hora, ¿sí? Ahora, si es flujo de energía, por ejemplo, de suministro eléctrico, de energía eléctrica, entonces lo tienen que poner en unidades de potencia. Si son servicios industriales que tengan que ver con flujo de energía por transferencia de calor, entonces la tienen que poner en unidades de kilovatio térmico. Para subproductos también van a indicar la relación másica total de sus subproductos sobre el producto principal de acuerdo a la capacidad de la planta. Es decir, las toneladas por hora de cada uno de sus productos que se van a producir con esta capacidad de la planta instalada. Lo mismo para los desechos. ¿Cuánto de cada uno de sus desechos se va a producir según se tenga esta capacidad de la planta? Ahora, de manera adicional, ustedes van a poder ingresar otros indicadores que ustedes consideren que son pertinentes y vale la pena indicarlos o bueno, resaltarlos. Por ejemplo, un ejemplo podría ser un indicador para todos los reactores de su proceso. Entonces acá le pongo, por ejemplo, el indicadores del reactor R100. Entonces en esta fila van a agregar la descripción de su indicador. Como les estoy poniendo el ejemplo indicadores del reactor 100. Entonces, ¿cuál sería la descripción? Indicador reactor R100. ¿Sí? ¿Qué podrían incluir, por ejemplo, en este indicador del reactor R100? La relación del alimento del reactivo 2 sobre el reactivo 1. Podría ser algo, también la relación
del reactivo 1 sobre el producto principal de la reacción. Y ustedes así van a poder agregar indicadores adicionales que consideren relevantes, resaltarlos en este formato. Los van a separar por una línea gruesa negra cada vez que terminen cada sección de indicador adicional y van a aplicar el mismo formato de los indicadores generales. Deben agregar el número de filas que sean necesarias para ingresar toda la información de cada indicador manteniendo el formato. Es decir, si no alcanzan estas filas para ingresar todas sus materias primas, pues agregan más filas dentro del recuadro. Lo mismo para los insumos, para los servicios industriales, para los subproductos, para los desechos, para sus indicadores adicionales. Y recuerden respetar las unidades que están aquí especificadas. Las que están entre corchetes son unidades que pues ustedes deben poner dependiendo del dato que vayan a ingresar. Esto es lo que respecta acerca de los indicadores generales. Ahora les voy a explicar cómo agregar la lista de los equipos cotizados mediante la herramienta PS, que es lo que se debe hacer en la sección 5. Entonces nos vamos a la herramienta PS o a la hoja de la herramienta PS y cuando tengamos la lista de los equipos, yo voy a poner acá unos ejemplos para que se me genere la lista de los equipos. Entonces acá ya generé yo mi lista de equipos. Cuando ustedes ya hayan cotizado todos sus equipos y tengan ya esta lista completa, entonces ahora sí la van a copiar en el formato de las memorias de cálculo. Entonces, ¿cómo la copian? Van hacia la parte inferior donde dice lista de equipos, le dan clic derecho y seleccionan mover o copiar. Aquí les aparece mover hojas seleccionadas al libro y deben escoger el libro donde la quieren mover. ¿Sí? En este caso, el libro de las memorias se llama formatos memorias. Cabe aclarar que para que puedan hacer esto deben tener ambos libros abiertos, el libro de las memorias y el libro donde está contenida la herramienta PS. Luego queda escoger la posición donde queremos que se copie esta hoja. ¿Sí? La posición que van a elegir es la que dice costos de capital, de manera que nos salga antes de esa hoja. ¿Sí? Y le damos la opción crear una copia y damos clic en aceptar. Entonces ya acá se me generó la copia de la lista de los equipos de PS en el libro de los formatos de las memorias de cálculo. Entonces ahora lo que queda es ponerle acá el número de la sección, que es el 5, y vamos a agregar un botón que nos permita regresar al índice o a la tabla de contenido de las memorias de cálculo. Entonces presionamos, vamos a una hoja donde haya un botón de índice, presionamos control, seleccionamos el botón, damos control C y control V en la lista de los equipos. Ubicamos el botón en una posición donde no interfiera y listo. Ya tenemos el botón que me regresa al índice. Ahora lo que queda es crear el hipervínculo en la tabla de contenido que nos permita ir a la lista de los equipos PS. Entonces seleccionamos la celda donde está el rótulo de los costos de los equipos PS, le damos clic derecho, hipervínculo y nos va a aparecer esta ventana. Acá vamos a seleccionar la opción lugar de este documento. Y en esta lista vamos a seleccionar donde queremos que vaya el hipervínculo, que es lista de equipos. Y damos a aceptar. De esta manera ya se genera el hipervínculo. Lo que queda es poner el rótulo en el mismo formato
Yo lo tengo acá en Calibri 14 y en cursiva. Y listo. Ya acá tenemos el hipervínculo a la lista de los equipos del PC. Y tengo el botón que me regresa al índice. Esto es lo que deben hacer en la sección 5, costo de los equipos PC. Ahora explicaré la sección de costos de capital FCI. Nos encontramos con este formato, donde en primera instancia se van a ir a la parte inferior y van a llenar este recuadro. En este recuadro ustedes van a ingresar todos los equipos presentes en su proceso. Le van a ingresar el valor en CBM, el CBM sub 0 y el área que ocupa cada equipo. Estos equipos con la misma nomenclatura que en la que aparece en la simulación y en la tabla PFD de equipos de proceso. Y el valor del CBM y el CBM sub 0 lo van a tomar desde la lista de los equipos PC. Es decir, digamos que esta bomba centrífuga sea la bomba P100. Entonces, este valor del CBM lo van a tomar de la lista del PC. Ahora, el CBM sub 0, que es el que se calcula con las condiciones estándar, también lo van a tomar de la lista del PC. El área que ocupa el equipo, entonces, eso sí, ya de acuerdo a lo que ustedes consulten, o lo que ustedes calculen, o a la heurística dada por el profesor. Entonces deben hacer lo mismo para todos los equipos, ingresarlos todos, su respectivo CBM, su respectivo CBM sub 0 y el área que ocupan. En la sección donde dice cantidad de equipos, ustedes van a poner el número de equipos de cada tipo de equipo. Entonces, digamos que ustedes tienen 10 bombas, entonces ponen aquí número 10, 5 compresores, 5 compresores, filtros, 2 filtros, y así hasta completar todos los equipos. Si hay un equipo que no esté acá, un tipo de equipo que no esté acá, entonces agregan la fila para poderlo ingresar dentro de ese mismo recuadro. Todo obedeciendo el mismo formato. Ahora, una vez hecho esto ya pueden calcular la parte del costo del terreno. Entonces, el área de los equipos, este área de los equipos, va a ser igual a la sumatoria de todas estas áreas, ¿sí? De todas estas áreas. Entonces, ustedes se van acá, suman este valor y ese va a ser su valor, ¿sí? Cambia a 0 porque yo no tengo valores acá ingresados, pero digamos si yo tuviera estos valores, entonces acá ya se me calcula el área de los equipos. La separación de los equipos, bueno, ustedes ya la habrán consultado, usarán una regla heurística para calcularla. Lo mismo para el área de circulación de tuberías y oficinas, el área de la planta. El costo del terreno. Entonces, digamos que este costo del terreno, ustedes lo consultan por metro cuadrado dependiendo de la ubicación de su planta. Entonces uno acá podría decir, bueno, el costo del terreno sería el costo del metro cuadrado por el área de la planta, ¿sí? Y el área de la planta la calculan con estos otros parámetros. Entonces, el área total de la planta multiplicado por el costo de metro por metro cuadrado del terreno donde se va a ubicar la planta me va a dar el costo total del terreno. Entonces, ese costo por metro cuadrado lo puedo ingresar aquí donde los parámetros. Entonces yo acá podría poner un parámetro que se llame costo metro o costo terreno por metro cuadrado. Costo terreno por metro cuadrado.
Entonces acá ingreso el valor y acá las unidades, que serían, podría ser en dólares o en miles de dólares por metro cuadrado. Miles de dólares por metro cuadrado. Acá ingreso el valor del costo del terreno por metro cuadrado. Digamos que es este. 10.000 dólares. ¿Y cómo calcularía el costo? El costo del terreno. Entonces sería igual al área de la planta por costo del terreno por metro cuadrado. Entonces acá no me da un resultado porque no tengo un valor del área de la planta, pues digamos que 120, y pues ahí me aparecería mi valor. Entonces esta es la manera como funcionan, como deberían funcionar las memorias, haciendo links a celdas donde ya haya datos contenidos que me sirven para calcular otros, de manera que, por ejemplo, en este caso, si yo modifico este valor del costo del terreno por metro cuadrado, entonces automáticamente se me modificaría el costo del terreno total de la planta, ¿sí? Bueno, también deben calcular el costo capital sin terreno. Todos esos valores lo calculan según las indicaciones del profesor y las indicaciones que yo les doy en este video. Una vez teniendo esto, ya calculan los costos directos e indirectos de los equipos, las contingencias, las facilidades auxiliares según las explicaciones que dio el profesor, y por ende el capital inicial de inversión, FCI. Entonces es importante tener en cuenta que a partir de este formato las fórmulas o datos calculados les van a poner de color negro, ¿sí? Por ejemplo, el área de la planta, que es un dato calculado, o el costo del terreno, que es un dato calculado, lo ponen de color negro. Y los valores conocidos los ponen de color azul, es decir, sus datos de entrada. Por ejemplo, bueno, en esta tabla no sé, no hay el caso, ¿sí? Pero llegado el caso que sea un valor que ustedes ingresen, que no calculen de ningún modo aquí en las memorias de cálculo, lo ponen de color azul, ¿sí? Esto es lo que respecto al capital inicial de inversión, el FCI. Y entonces primero, en resumen, primero deben poner todos los equipos, ponerle el costo modular en condiciones estándar, establecer el área que ocupa cada equipo, luego llenar la cantidad de equipos para cada tipo de equipo, luego hallar el área de los equipos total que se haga con la sumatoria de estas áreas, la separación de los equipos que según la explicación del profesor, el método que ustedes consulten, la heurística que les dio el profesor o consulten, lo mismo el área de circulación, tuberías, oficinas, luego hayan el área de la planta multiplicando el área de la planta según estos parámetros, y el costo del terreno con la multiplicación del área de la planta por el costo del terreno por metro cuadrado, que lo van a ingresar en la tabla de parámetros generales. Luego hallarían el costo capital sin terreno y luego los costos directos e indirectos de equipos, las contingencias, las facilidades auxiliares y finalmente el FCI. Esto es lo que compete a los costos de capital de inversión. Bueno, ahora les explicaré cómo agregar la tabla de coeficientes del CON obtenida mediante la herramienta CoExCom. Entonces debemos tener abierto los dos archivos, el formato de memoria de cálculo y la herramienta CoExCom, ¿sí? Entonces lo vamos a copiar de una manera similar a como hicimos con la lista de equipos del PC. Entonces le damos clic derecho en la hoja donde están los coeficientes del CON, le damos mover o copiar, elegimos el libro que es formatos memorias y la vamos a copiar antes de la hoja de costos de operación y ventas, es decir, para que nos quede en la posición 7. Entonces seleccionamos costos de operación y ventas y le damos crear una copia.
Entonces ya acá se nos copia la tabla de los coeficientes del con. Agregamos número 7. Y en este formato está protegido, como lo pueden observar. Entonces no podemos agregar el botón índice que nos permita volver a la tabla de contenido. Pero sí podemos hacer un hipervínculo hacia la hoja. Entonces vamos a la celda donde está el rótulo de tabla de coeficientes del con. Damos clic derecho, hipervínculo. Damos clic en lugar de este documento y elegimos 7 coeficientes con. Y lo cambiamos al formato que estamos usando. Esto es lo que deben hacer para incluir la tabla de coeficientes del con obtenida mediante la herramienta CoefCom.